El hombre que lloró por no tener más mundos que conquistar murió a los 32 años en la cama de un desconocido. El mismo hombre que creó uno de los mayores imperios de la historia, extendiendo su imperio desde Grecia hasta la India, nunca perdió una sola batalla en 13 años de guerra constante a través de desiertos, montañas y ríos que ningún griego había cruzado antes. Se mantuvo invicto, fue alumno de Aristóteles y domó un caballo que nadie más podía montar. Cuando tenía solo 10 años, se declaró un dios y la mitad del mundo conocido le creyó. Fundó más de 20 ciudades y la mayoría las nombró en su honor. Tuvo el imperio más grande que el mundo había visto en la palma de su mano. Un día murió de forma misteriosa en la antigua Babilonia. Tras 12 días de agonía, nadie ha logrado explicarlo del todo. Le robaron el cuerpo, su imperio colapsó en una generación y su tumba, antes la más visitada, desapareció por completo. Nadie sabe su ubicación. Esta es la historia de Alejandro, el gran rey conquistador, autoproclamado hijo de Zeus y una de las figuras más contradictorias de toda la historia. Un hombre que llevó la civilización al mundo, pero también destruyó ciudades. Así que si eres fanático de la historia antigua, especialmente si te interesa la vida de uno de los hombres más impactantes y poderosos de todos los tiempos, si quieres recorrer esta tierra, este episodio es para ti. Relájate y bienvenido a History Camp. Hola a todos, bienvenidos otra vez a History Camp. Soy Mark Gañón, gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploramos historias interesantes y controvertidas de todo el mundo y épocas. Por siempre, sí, eso es lo que hacemos aquí en esta tienda, tratamos de descubrir todo lo que ha pasado alguna vez. Yo nací en los 90, fue cuando llegué aquí, así que mi trabajo es tratar de descubrir todo lo que ha pasado en este planeta justo antes de esa fecha, y también algo de lo que pasó después de esa fecha. Pero este episodio no sería posible sin ti. Quiero agradecer muchísimo a cada persona que ha hecho clic en este video, le ha dado like, ha comentado, se ha suscrito y simplemente contribuye al programa de cualquier manera. De verdad, tú eres la razón por la que las luces siguen encendidas en la carpa y mantienes el fuego encendido. Tampoco sería posible sin el fenómeno griego, el joven Alejandro, así es como le llaman. Está bien, él es un verdadero semental. Su nombre es Chrysos Capilapodos. ¿Cómo estás? Muy bien, Christos, necesito que cuides tu voz para ayudarme con la pronunciación. Hablamos de uno de los griegos más famosos que no era griego. Lo reclamamos como nuestro. Sí, sé que lo consideran suyo, pero es una afirmación muy liberal. El tipo es macedonio. ¿Alejandro no es griego? Para mí todos los tuyos son griegos, incluso los albaneses, pero no hay que exagerar. Cualquier cosa más allá de eso ya no. Está Grecia, Túnez, eso es Grecia. No sé, vamos, es todo lo mismo, son bromas. Vamos a empezar. Sí necesito ayuda con la pronunciación, gracias. ¿Por dónde empezamos? ¿Alejandro Magno? Me alegra que lo preguntes. Retrocedamos al 356 a.C., cuando Alejandro Magno nació en Pella. Esta es la capital del reino de la antigua Macedonia. Era un estado rudo, semibárbaro, en el extremo norte del mundo griego. Ahora, los griegos consideraban a los macedonios como apenas civilizados. O sea, no eran exactamente bárbaros. ¿Sabes a lo que me refiero? No eran como esos locos del otro lado de las montañas, pero tampoco eran realmente griegos. ¿Sabes? Y especialmente en esa época, incluso hasta el día de hoy. Corrígeme si me equivoco. Los griegos tienen una idea muy consistente y, digamos, pura de lo que significa ser griego, y los macedonios definitivamente no encajaban en eso, ¿verdad? Es como el ambiente típico del otro lado de las vías. El padre de Alejandro, Filipo II, fue un gran estratega militar y literalmente transformó Macedonia de ser un pequeño reino atrasado que era golpeado por todos los grandes a su alrededor a convertirse en una potencia dominante en Grecia. Filipo prácticamente inventó la falange macedonia, una formación devastadora basada en la zarisa. Esto es una lanza de 5,5 metros. Organizaba a sus hombres de forma impenetrable. Básicamente creó un tanque antiguo hecho por el hombre que simplemente iba por ahí y destruía a sus enemigos. Quiero decir, realmente era un genio militar. O sea, no era un tipo perfecto, ¿sabes? Algunos informes dicen que le pegaba a la pelota un poco demasiado fuerte. Era algo bebedor. Decían que le gustaba pelear y estar rodeado de mujeres. Perdió un ojo en batalla, pero no importa. Está bien, fue un genio militar y unificó Grecia, o sea, por la fuerza, pero lo hizo con un ejército que habría puesto nervioso a cualquier imperio del mundo, ¿sabes?
Realmente creó una fuerza de la naturaleza y llevó a Macedonia a nuevas alturas, y Alejandro estaba perfectamente preparado para tomar el control ahora. Olimpia, madre de Alejandro y princesa de Epiro, era considerada bastante intimidante. Fuentes antiguas dicen que dormía con serpientes en rituales religiosos. Ahora, ya sea que eso sea cierto o solo una metáfora, de cualquier manera, puedes imaginarte cómo eso afectaba a las personas que escuchaban que decían, «Oye, esta chica duerme con serpientes». Era extremadamente ambiciosa, muy mística, y se convenció a sí misma de que Alejandro en realidad no era hijo de Filipo. No, Filipo solo fue el papá responsable. Olimpia dice que Zeus es el verdadero padre de Alejandro. Sí, esto es solo de mamás de niños, como si no pudieran imaginar que su hijo no sea literalmente un dios, como Olimpia. Suena loco, pero pregúntale a tus amigas. Las mujeres con hijos varones hacen esto, como si dijeran, mi hijo es Jesús. Ella dijo, mi Felipe no es el papá, Zeus es el papá. Maripovich dijo que no eres el padre y Zeus se volvió loco. Ya nos desviamos del tema. Así que, ya sea que ella lo creyera o solo preparara el terreno político para las futuras afirmaciones divinas de Alejandro, es una de esas preguntas sobre las que los historiadores discuten hasta el día de hoy. Quiero decir, puedes imaginarte cualquier tipo de sucesión. ¿Es beneficioso para un rey, monarca o líder militar tener linaje divino? Y esto sucede básicamente en todas las culturas y en todos los reinos del mundo. Si el líder puede decir como, oye, yo vengo de una línea de sangre divina, eso les da credibilidad y más control. Tal vez ella preparaba a su hijo para eso, lo creía, o ambas, pero quién sabe. Lo que sí sabemos es que Alejandro no era solo un príncipe viviendo de la fama de su padre. ¿Sabes a lo que me refiero? Me refiero a Filipo II, así de inteligente, era su papá. Él contrató a Aristóteles, sí, al verdadero Aristóteles, uno de los filósofos más grandes que han existido, uno de los tres grandes, como le decimos, ya sabes, Platón, Sócrates, Aristóteles. Él mismo le dio clases a Alejandro Magno desde los 13 años. Durante 3 años, Alejandro estudió filosofía, ciencia, medicina y literatura, con una de las mentes más brillantes de la historia. Mientras acompañaba a su papá en campaña, aprendía sobre temas militares y filosofía. Llevaba una Ilíada anotada por Aristóteles durante toda su vida. Y algunos informes dicen que literalmente dormía con ella bajo la almohada, que su almohada era una daga. Y luego una versión anotada de la Ilíada de Homero y anotada por Aristóteles. O sea, es una locura, piénsalo, ¿no? Un chico criado por un padre caudillo y genio militar y una madre mística que dormía con serpientes y le dice que su verdadero padre es un dios. Y luego el filósofo más grande de la tradición occidental, tal vez uno de los más grandes, ahora es como su tutor personal. Y eso es lo que se necesita para crear a Alejandro, que pronto será el grande, y luego está el caballo. A los 10 años, Alejandro vio cómo un comerciante llevó un semental negro loco a la corte de Felipe. Era salvaje y agresivo, y los mejores jinetes de Felipe intentaron domar al semental una y otra vez, pero fracasaron. Ahora, Felipe estaba a punto de devolver el animal al comerciante de caballos. Cuando Alejandro, siendo solo un niño de 10 años, se da cuenta de algo, el caballo le tiene miedo a su propia sombra. Alejandro giró al caballo hacia el sol para que no viera su sombra detrás. Y luego lo montó. El caballo, que llevaba el nombre de Bucéfalo, se convirtió en su legendario compañero de guerra durante los siguientes 20 años. Digo, suena como Hércules, ¿no? Me pregunto si está inspirado en Alejandro Magno. Seguro que sí, ¿verdad? Literalmente. Hércules es como el niño fuerte que ve a este caballo alado loco y luego lo doma, y después es como su compañero para siempre. ¿Te imaginas que Olimpia dijera, sí, es Hércules, chicos, la misma historia? Sí, es la misma historia, ¿no? O sea, claro, el hijo de Zeus doma un caballo ahora. No sabemos si eso ocurrió o es una reinterpretación de Plutarco sobre Alejandro, pero está registrado y los historiadores aún lo debaten. Se dice que Filipo vio esto y dijo, «Hijo mío, busca un reino digno de ti. Macedonia es demasiado pequeña para ti». Es el eufemismo del año, ¿no? No está equivocado. Macedonia es muy pequeña. Hay que conquistar el mundo. Así que, en el año 336 a.C., Filipo fue asesinado en la boda de su propia hija, apuñalado por uno de sus propios guardias. ¿Y los motivos? Hicimos un episodio sobre Filipo II, deberían verlo.
Hasta el día de hoy hay mucho debate. Algunos historiadores dicen que su propia esposa, Olimpia, lo planeó y mandó matarlo. Otros señalan a los persas y dicen que, ya sabes, los persas, porque obviamente entre los persas y los macedonios había tensión, ellos lo mandaron matar. Algunos creen que fue venganza personal, quizá por bajo sueldo o por odio hacia Filipo II. Nadie lo sabe realmente, sea cual sea la razón. Lo que sí sabemos es que Alejandro se convirtió en el rey de Macedonia con solo 20 años. En menos de 2 años invadiría el mayor imperio del mundo. Así que en el año 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto. Este es un estrecho angosto que básicamente separa Europa de Asia, con aproximadamente 40.000 infantes y 5.000 jinetes, básicamente hombres a caballo. Su objetivo era el imperio persa aqueménida, la superpotencia de la época, que dominaba desde Egipto hasta la actual Pakistán. El imperio persa contaba con unos 50 millones de súbditos. Alejandro tenía un ejército grande, pero no se comparaba con el de los persas. Su ejército era menor y tenía mucha confianza, así que en su primera gran batalla en el río Gránico, lideró una carga de caballería cruzando el agua y casi lo matan desde el inicio. Un comandante persa le arrojó un hacha a la cabeza, pero uno de los compañeros de Alejandro le cortó el brazo al atacante y evitó que le partiera el cráneo. O sea, de nuevo, esto existe en, ya sabes, como relatos de lo que pasó. Parece casi imposible creer que eso haya sucedido. Que, mientras se prepara para lanzar el golpe, de repente le cortan el brazo. Voy a seguir el juego. O sea, claro que lo harás, porque amas a Alejandro. Estás exagerando. Estás exagerando con Alejandro, amigo. Estás exagerando con Alejandro el Grande. Está bien. De todos modos, lo siento. No sé si le cortaron el brazo a la mitad del golpe, pero así es la historia. Otra vez. Es importante analizar el mito en torno a estas grandes personas, ya que influye en cómo se les recuerda. ¿Le cortaron el brazo antes de morir? Quién sabe, pero la gente de generaciones posteriores lo creía. Eso entonces contribuyó a la reputación que Alejandro todavía tiene hasta el día de hoy. Ahora, Alejandro luchaba en las primeras líneas. Él, ya sabes, estaba ahí afuera. Estaba comandando a su gente a la vista de todos. Él se hería y sangraba con sus hombres, siendo a veces imprudente y otras inspirador. Al final, generó tanta confianza en su ejército que harían todo por él. La batalla de Isio en 333 a.C. fue el primer enfrentamiento de Alejandro y Darío III. Este es el rey de reyes persa, el gran jefe. Darío trajo un ejército al menos 2 veces mayor que el de Alejandro. El doble de tamaño, pero no importó. Alejandro aplastó el centro persa con una cuña de caballería dirigida a Darío. El rey persa empezó a entrar en pánico y huyó del campo de batalla, básicamente abandonando a su ejército, todo su dinero, a su madre, su esposa, sus hijos, básicamente todo lo que le importaba, y Alejandro los capturó a todos. Pero aquí está el asunto. Alejandro trató a la familia de Darío con respeto. No los ejecutó, ni los mató, ni los desterró. No pidió rescate por ellos. Le dijo a la madre de Darío que debía verlo como su hijo, lo cual no solo fue misericordia, sino una declaración política calculada. Alejandro no solo intentaba derrotar a Persia, intentaba convertirse en Persia, intentaba absorberlos en su imperio. Y era un enfoque realmente diferente de la conquista que el mundo realmente no había visto hasta ese momento. Tras Isos, Alejandro avanzó al sur por la costa mediterránea y la mayoría de las ciudades se rindieron sin pelear. Vieron lo que les pasó a los persas y el tamaño de su ejército, así que dijeron, mejor cooperamos. Pero la ciudad fenicia de Tiro se negó. Y aquí es donde Alejandro Magno empieza a verse un poco más oscuro. Está bien, ahora. Tiro era una fortaleza en una isla, separada del continente por como 1 kilómetro de agua abierta, y nunca había sido conquistada en toda su historia. La respuesta de Alejandro fue construir como un puente, básicamente a través del mar, y tomó 7 meses. Cuando su ejército rompió las murallas, Alejandro causó una masacre. 8.000 tirios murieron y 30.000 fueron vendidos como esclavos. Crucificó a 2.000 prisioneros de guerra a lo largo de la playa y lo hizo a propósito. La brutalidad tenía una razón, o sea, daba un mensaje muy claro. Resiste y esto es lo que pasa. Meses después Alejandro repitió esto en Gaza y luego hizo cosas peores. La contradicción ya era parte de su carácter.
Un día era increíblemente generoso y compasivo con mujeres y niños, y al siguiente mostraba una violencia apocalíptica, y realmente todo parecía depender de si sentía que alguien le mostraba respeto y se arrodillaba ante él. Si mostrabas resistencia o ibas contra su carácter, lo veía como falta de respeto y prometía destruirte a ti y a los tuyos. Pero si aceptabas negociar un trato, si le jurabas lealtad a Alejandro, él decía, está bien, son buena gente, era implacable. En 332 a.C. Alejandro fue a Egipto y éste se rindió de inmediato. Egipto sufrió años bajo ocupación persa. Vieron a Alejandro como un libertador. Si alguien los iba a ocupar, preferían a Alejandro, al menos era un cambio. El sacerdote lo coronó como faraón, y luego Alejandro hizo algo que lo cambió todo. Desvió cientos de millas por el desierto libio hasta el oráculo de Amón en Siwa, uno de los lugares más sagrados del mundo antiguo. Nadie sabe qué le dijo el oráculo. Alejandro entró solo, como era costumbre. Y cuando salió, según se dice, les contó a sus compañeros más cercanos que el oráculo había confirmado lo que su madre siempre le había dicho, que en realidad no era hijo de Filipo, sino hijo de Zeus Amón, que era hijo de un dios. Ahora, ¿realmente Alejandro creía esto? Una vez más, nadie lo sabe. Los historiadores han estado debatiendo esto literalmente durante miles de años. Algunos piensan que esto solo era propaganda política, ¿verdad? Algunos dicen que el oráculo ni siquiera le dijo eso, que simplemente salió y empezó a decirle a la gente, sí, en realidad soy hijo de Zeus, para legitimar su gobierno en Egipto y luego en el imperio persa. Recuerda, este es Zeus Amón. Esta es una manera para él de básicamente combinar la tradición griega macedonia, así como la tradición egipcia, y decir, tengo la sangre divina del único Dios, el que les importa, sea quien sea, ahora soy yo. Otros piensan que genuinamente llegó a creer en su propia divinidad, especialmente porque victoria tras victoria parecía básicamente confirmarle eso. Oye, tal vez sí soy más que humano. ¿Qué onda, gente? Vamos a tomar un descanso rapidito porque quiero contarles sobre un patrocinador que me emociona muchísimo. Sí, es Chubbies. Si no conocen Chubbies, los uso desde finales de la prepa y estoy muy emocionado. Inicié este podcast para explorar temas locos de la historia y los agujeros de conejo que encontraba en Internet. Ahora trabajo con una marca que uso desde hace 10 años. Chubbies es de esas marcas que usas y piensas, esto es cómodo, son como los originales. Voy a la playa, me relajo en el bote y camino por Soho en verano. Los shorts son los mejores. Su ropa es muy transpirable y el estiramiento es como el original. Son como de los primeros que empezaron eso. De verdad puedes moverte, puedes sentarte, puedes existir sin estar completamente sofocado. Y no solo hacen shorts. Tienen de todo, o sea, tienen polos, tienen suéteres, tienen lo que te imagines y todo es resistente a las arrugas, de secado rápido, antimicrobiano, que básicamente hace que toda su ropa sea, ya sabes, lo mejor. Me siento muy cómodo, podría dormir, pero sigo siendo un adulto funcional y me veo increíble en el trabajo. Y buenas noticias, este es el aniversario número 15 y están trayendo de vuelta los originales. Estos son literalmente los shorts que empezaron todo, el mismo corte icónico, las mismas opciones de largo y esa misma energía. Como, oye, solo voy a llegar y, ya sabes, abrirme una cerveza un viernes, ese tipo de vibra. Ya sea de fin de semana, entre semana en la playa, en una carne asada o solo viviendo, Chubbies te cubre. Chubbies ofrece 20% de descuento a oyentes con el código CAMP por tiempo limitado. Visita chubbyshorts.com y usa el código CAMP para obtener 20% de descuento en tu pedido. Quiero decir, si ustedes confían en algo de lo que digo, Chubbies es fantástico. Los shorts son realmente increíbles y están obteniendo un 20% de descuento. ¿Qué están esperando? Vayan a verlos ahora mismo. Regresemos al programa. Ahora, esto es lo que sabemos con certeza. Desde Siwa en adelante, Alejandro exigió cada vez más honores divinos. Él buscaba una sumisión total, que la gente se postrara ante él. Algunos dicen que él heredó esto de la costumbre persa proskinesis. Eso era muy ofensivo para griegos y macedonios, que solo se inclinaban ante dioses. Por eso, varios generales macedonios se negaron a hacerlo. Uno de ellos, Calístenes, el propio sobrino de Aristóteles, se burló de esta práctica. ¿Y qué le pasó al viejo Calístenes? Más tarde fue arrestado por cargos de conspiración y murió bajo custodia del Estado. ¿Coincidencia? Quiero decir, probablemente no. Después de Egipto, Alejandro fundó la ciudad de Alejandría, la primera y más famosa de las muchas ciudades que llevan su nombre.
Se convertiría en la capital intelectual del mundo antiguo, hogar, por supuesto, de la gran biblioteca y un faro de conocimiento durante siglos venideros. Incluso hoy en día sigue siendo una ciudad egipcia importante y muy relevante para el comercio y el turismo y, ya sabes, un punto cultural destacado. No hace falta decir que Alejandro pasó alrededor de 6 meses planeando personalmente su diseño y en realidad nunca regresaría para verlo terminado. En 331 a.C., Alejandro y Darío se enfrentaron por última vez en la batalla de Gaugamela, la gran batalla. Darío reunió todo el poder del imperio persa, con estimaciones de 100.000 a 250.000 tropas. Algunos dicen que sí es posible. Tenían elefantes de guerra, carros con guadañas y caballería de todo el imperio, todo lo que podían usar en batalla. Alejandro tenía cerca de 47.000 hombres. Algunos dicen que la proporción pudo ser de 4-1. Alejandro, pese a estar superado en número, volvió a ganar de forma decisiva usando solo una brillante finta táctica. Atrajo al ala izquierda persa fuera de posición y luego lanzó su caballería de compañeros en la brecha, básicamente como una lanza directamente hacia Darío, y una vez más Darío huyó. Esta vez nunca se recuperaría. El rey de reyes. Darío, este gran líder, fue asesinado por sus generales meses después, mientras huía al este. Alejandro lloró al hallar su cuerpo. Le dio un funeral real y luego se declaró a sí mismo el legítimo rey de Persia. No solo un conquistador o alguien que llegó y tomó el reino, él era el sucesor del rey de reyes, del propio Darío. Aquí es donde la historia de Alejandro pasa de una campaña militar a algo más ambicioso y, en cierto modo, casi al final más trágico posible. No regresó a casa, había conquistado mucho, pasando por Egipto y Tiro. De verdad, él controló el imperio persa, uno de los mayores de la historia, y avanzó hacia el este. Él entró a Afganistán, donde luchó en una brutal guerra de guerrillas que duró 3 años. Quiero decir, hay algo interesante. Nadie puede pelear en Afganistán. Quiero decir, los rusos lo intentaron, no funcionó, los estadounidenses lo intentaron y tampoco funcionó. Alejandro Magno también tuvo dificultades. Y luego, después de Afganistán, fue a Asia Central, donde cruzó montañas que ningún ejército occidental volvería a cruzar jamás. Hasta que los británicos lo lograron en el siglo XIX, me refiero a niveles de miedo inéditos, y quizá también de valentía, locura y ausencia de miedo. Y luego va a la India, al río Hidaspes. En el año 326 a.C., Alejandro luchó contra el rey Poros, su batalla más difícil hasta ese momento. El rey indio usó elefantes de guerra que asustaron a los caballos macedonios, y aunque Alejandro ganó, fue costoso. Poros impresionó tanto a Alejandro que éste le preguntó cómo quería ser tratado, y Poros respondió. Alejandro actuó como rey, devolviéndole su reino y haciéndolo su aliado. Para este punto, los hombres de Alejandro ya estaban hartos. Habían estado marchando y luchando durante 8 años. Estaban a miles de kilómetros de casa y muchos no habían visto a sus familias o hijos en décadas. Y cuando Alejandro anunció que quería avanzar aún más hacia el este, hacia el Ganges, básicamente hacia el final de lo que tenían en su mapa, su ejército se volvió loco. Entraron en pánico, se amotinaron y por primera vez Alejandro fue derrotado. No fue por un ejército externo ni fuerza incontrolable, sino por sus propios hombres, así que dio la vuelta. La retirada fue casi peor que el avance. Alejandro eligió cruzar el desierto de Gedrosia. Y esto es en lo que hoy es Pakistán, y esta retirada mató a más de sus soldados que cualquier batalla que haya librado. Fuentes antiguas dicen que perdió hasta 3/4 partes de sus fuerzas por calor, deshidratación, hambre y exposición. Algunos historiadores creen que eligió esta ruta como castigo por el motín, otros piensan que buscaba superar a la legendaria reina. Semíramis y Ciro el Grande también fracasaron al cruzar este desierto, fue una catástrofe. Alejandro siguió adelante. En junio del 323 a.C., Alejandro estaba en Babilonia planeando nuevas campañas. Tenía planes de invadir Arabia y estaba construyendo una flota de 1.000 barcos. Y en este momento tenía 32 años y seguía siendo bastante joven. Tenía mucha energía y era uno de los hombres más poderosos del mundo. Y aún seguía, aparentemente, siendo insaciable. Y luego fue a un banquete. Bebió mucho, lo cual no era inusual para Alejandro. Durante años bebió en exceso.
Fuentes antiguas mencionan noches con grandes cantidades de vino. Pero después de este banquete en particular, Alejandro desarrolló fiebre, y durante los siguientes 12 días, la fiebre empeoró continuamente. Intentó continuar sus actividades, reuniones con generales, planificación naval, construcción de la flota y sacrificios religiosos. Pero su salud empeoró rápido. De repente no pudo hablar. Sus oficiales pasaron uno por uno junto a su cama mientras él yacía ahí muriendo, y todo lo que podía hacer era levantar un poco la cabeza y solo mover los ojos, en señal de reconocimiento. El 10 o 11 de junio del 323 a.C., según la fuente. Pero en este día del 323, Alejandro Magno murió. Tenía 32 años. Aquí es donde se pone interesante. Nadie sabe cómo murió. Las fuentes antiguas sugieren envenenamiento, específicamente que Antípatro, su regente en Macedonia, arregló para que su hijo Casandro llevara una sustancia tóxica a Babilonia. Algunos relatos dicen que fue entregada en la pezuña de una mula porque ningún otro recipiente la contenía sin corroerse. La teoría del envenenamiento era común en la antigüedad y la madre de Alejandro, Olimpia, supuestamente la creía. Sin embargo, historiadores y médicos modernos han sugerido muchas otras explicaciones. Fiebre tifoidea con perforación intestinal, malaria, virus del Nilo Occidental y pancreatitis aguda. Por su alcoholismo, síndrome de Guillain-Barré, una condición neurológica que podría explicar la parálisis ascendente descrita en las fuentes. Un estudio de 2019 indicó que quizá no estaba muerto cuando preparaban su cuerpo para el entierro. ¿Qué tan increíble es que la parálisis fuera tan total que parecía muerte? Yacía completamente inconsciente, pero aún así estaba plenamente consciente de lo que sucedía mientras lo colocaban en un ataúd y luego lo enterraban. Piensa en eso por un segundo. Probablemente nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí sabemos es esto. Cuando sus generales se reunieron alrededor de su lecho de muerte y le preguntaron quién debía heredar el imperio, Alejandro supuestamente susurró una sola palabra: Cratisto, el más fuerte. Algunos historiadores creen que intentaba decir Crateri o Cratero, uno de sus generales, pero el daño ya estaba hecho. Una sola palabra ambigua, dicha por un hombre frágil y moribundo, desató 40 años de guerra. El imperio de Alejandro no sobrevivió a él, no podía. Había construido algo que solo podía funcionar con él en el centro. Un imperio personal, básicamente sostenido por la voluntad, el carisma y la valentía de un solo hombre. Y por supuesto, su genio militar. A las pocas horas de su muerte, sus generales ya estaban dividiendo el imperio. Los diádocos sucesores libraron guerras tan brutales y complejas como cualquier otra. El propio Alejandro había librado. Pérdicas, Ptolomeo, Seleuco, Antígono, Lisímaco, Casandro, nombres que la mayoría de la gente nunca ha escuchado antes, luchando en guerras que dieron forma al mundo antiguo durante los siguientes 3 siglos. La historia dice que Ptolomeo robó el cuerpo de Alejandro, secuestrando su procesión funeraria rumbo a Macedonia, y la desvió a Egipto, donde lo instaló en una tumba magnífica en Alejandría. El cuerpo se convirtió en un trofeo político, por así decirlo, y poseerlo básicamente legitimó la pretensión de Ptolomeo al poder. Julio César y Augusto visitaron la tumba. Se dice que Calígula robó la coraza de Alejandro del sarcófago. Y luego, en algún momento alrededor del siglo IV d.C., la tumba simplemente desapareció. Uno de los monumentos más visitados del mundo antiguo, una tumba a la que literalmente emperadores romanos y reyes de todo el mundo habían peregrinado durante décadas, simplemente desapareció. Nadie realmente registró su destrucción, nadie siquiera registró que la movieran, simplemente ya no estaba. Se han hecho más de 140 búsquedas oficiales, pero ninguna ha tenido éxito. La tumba de Alejandro sigue siendo uno de los misterios más intrigantes de la arqueología. Algunos piensan que está bajo la actual Alejandría, oculta por siglos de desarrollo y el aumento del nivel freático. Otros piensan que fue destruida durante disturbios religiosos a finales del periodo romano. Algunas teorías marginales la ubican en lugares tan lejanos como Venecia y el oasis de Siwa. El cuerpo del que posiblemente sea el conquistador más famoso de la historia simplemente desapareció, y ha estado así por más de 1600 años. ¿Qué opinamos de Alejandro actualmente y cuál es su legado? Quiero decir, conquistó más territorio a los 32 años que cualquier ser humano antes que él, y tal vez que cualquier ser humano desde entonces. Expandió el idioma, cultura y filosofía griegas desde Egipto hasta las fronteras de China.
El periodo helenístico que inició duró 300 años y generó una cultura común que unió civilizaciones antes desconectadas. El griego se volvió la lengua franca del mundo antiguo. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Gracias a Alejandro, el arte budista, esas estatuas serenas del Buda con túnicas fluidas y demás. Algunos creen que las tradiciones escultóricas griegas llevadas por el ejército de Alejandro lo influenciaron. El efecto dominó de esta conquista impactó a todas las civilizaciones conocidas en la Tierra. Pero aquí está el asunto. El mismo hombre que construyó bibliotecas quemó Persépolis, la capital ceremonial del Imperio Persa, uno de los edificios más magníficos del mundo antiguo, hasta los cimientos. Ya fuera por impulso borracho o venganza por el ejército persa quemando Atenas, 150 años antes fue una destrucción cultural que aún duele. Tanta historia se perdió en un día. Masacró ciudades enteras en Tiro, Gaza y la roca sogdiana. Destruyó Tebas, una de las ciudades más antiguas de Grecia, y vendió a sus habitantes como esclavos. Por ejemplo, al inicio de su reinado murieron unas 250.000 personas, algunos estiman hasta 400.000 en sus guerras. Muchos de ellos eran simplemente civiles comunes como tú y yo. Mató a sus amigos en un arranque de ira ebrio. Atravesó con una lanza a Cletus, el negro, su compañero más antiguo y quien les salvó la vida en el río Gránico. Se arrepintió de inmediato y avergonzado intentó suicidarse, pero el daño ya estaba hecho. Y luego estaba Hefestión, el compañero más cercano de Alejandro, literalmente su amigo de la infancia, y algunos podrían decir, posiblemente, el amor de su vida. La muerte de Hefestión en 324 a.C. por fiebre causó en Alejandro un dolor tan intenso que sorprendió al mundo antiguo. Se recostó sobre el cuerpo un día y una noche y ordenó apagar la llama sagrada del templo. Este es un honor que solo se reserva para la muerte del rey. Crucificó al médico que no pudo salvarlo. Ordenó un funeral. Eso costó el equivalente, si lo pones en el dinero de hoy, a $1.000 millones. Algunas fuentes antiguas describen la reacción de Alejandro como la de un amante, como sabes, una esposa, como la madre de sus hijos, pero no solo como un amigo. En la antigüedad esa diferencia era menos chocante, pero sí revela la profundidad de este apego emocional que tenía con este hombre y también complica esta imagen del conquistador de sangre fría. Alejandro Magno no era solo una cosa, era filósofo y rey capaz de asesinar a sus amigos. Y era un visionario que cometió atrocidades. Y era un hombre que quería unir al mundo, pero al final solo lo dejó destrozado. Esto es lo que encuentro realmente interesante sobre Alejandro. En su apogeo, Alejandro se reunió con filósofos indios llamados gimnosofistas o sabios desnudos y les hizo varias preguntas. Le preguntó, ¿cómo un hombre puede volverse Dios? Y el filósofo respondió, haciendo algo que el hombre no puede hacer. Alejandro pasó toda su vida tratando de hacer lo que el hombre no podía hacer. Cruzó todos los límites geográficos, militares, políticos y hasta metafísicos. Buscó llegar al fin del mundo y volverse divino. Supongo que tuvo éxito, ¿no? 23 siglos después seguimos hablando de él. Quiero decir, podría ser la persona que existe, la más antigua en la conciencia casual de la gente con la que hablas. Alejandro, el grande Napoleón, siempre está entre los primeros, y se podría decir que es el que está más atrás en la línea del tiempo. Y quizá funcionó, pues hasta hoy su nombre es el de la ciudad donde viven 5 millones en Egipto. ¿Qué tal, amigos? Hagamos una pausa rápida porque es hora de subir de nivel. Blue Chew acaba de lanzar algo increíble. Blue Chew ha estado con nosotros desde el inicio, así que debemos apoyarlos. Lo que hicieron realmente está cambiando las reglas del juego. Esto es energía de otro nivel, energía de medalla de oro. Este es Blue Chew Gold. Si nunca has oído hablar de él, esta es la innovación más reciente de la marca número 1 de tabletas masticables para la disfunción eréctil. No es la pastilla azul de tu abuelo, es el monstruo 4 en 1 que marca el estándar de oro en rendimiento. Hablamos de 2 ingredientes para que la fiesta siga, mezclados con apomorfina y oxitocina. Aumentan la excitación, conexiones cerebrales y mantienen el flujo sanguíneo para que todo funcione. Blue Chew Gold se disuelve en la lengua y actúa en 15 minutos, así estarás listo rápido y durarás más.
Así es como levantamos esta tienda de campaña. En cada episodio le damos a Cristos un Blue Chew. ¿Y sabes qué? Tenemos esta tienda vibrando todo el año. Bien, eso es lo que se necesita ahora. Recomiendo esto en una relación cristiana matrimonial, pero ya saben, ustedes pueden hacer lo que quieran. Blue Chew es el servicio definitivo para que recibas estos masticables en la puerta de tu casa de manera discreta y mantengas la pasión en la habitación. Tenemos una oferta especial para los oyentes de este programa. Van a obtener un 10% de descuento en su primer mes de Blue Chew Gold. Si usas el código GAGNON, G-A-G-N-O-N, ese es el código promocional GAGNON, G-A-G-N-O-N. Puedes visitar bluechew.com para más detalles e información importante de seguridad. Gracias a Blue Chew por hacer posible este programa. Volvamos al tema. Hoy en día sigue presente en leyendas de culturas desde Islandia hasta Indonesia. Murió a los 32 años solo en una ciudad cualquiera, quizá envenenado por quienes más lo rodeaban. Su imperio duró menos de una generación, su cuerpo se perdió y sus últimas palabras fueron las más fuertes. Es irónico porque pasó de ser una orden a una maldición, condenando al mundo a décadas de guerra. Y quizá la lección en todo esto es que sí, puedes conquistar el mundo entero y aún así perderlo todo. O sea, puedes construir un imperio que se extienda desde el Mediterráneo hasta el Himalaya. Todo puede desmoronarse porque no supiste cómo hacerlo durar sin ti. Alejandro demostró que una persona puede cambiar el mundo, absolutamente, pero también demostró que una sola persona no puede mantenerlo unido. El mayor conquistador de la historia, invicto y muerto a los 32 años, sigue desaparecido. Y esa es la historia de Alejandro Magno. Creo que puedes aprender mucho de Alejandro Magno y yo también quisiera aprender más. Es una de esas cosas donde piensas, está bien, lograste conquistar el mundo, ¿y el éxito para qué? El legado de Alejandro es interesante, ya que afectaba a la gente en esa época, según una historia que me contó el Dr. Manning, profesor en Yale. Un historiador experto en el periodo helenístico es brillante. Deberías ver ese episodio, dice algo muy gracioso. Y básicamente creo que fue como 50, 100 años después, algo así. Hay un tipo llamado Pirro, y Pirro es un griego de Epiro, el mismo pueblo de donde es la madre de Alejandro y también Cristos. Él está tranquilo hasta que una ciudad griega en el sur de Italia tiene problemas con Roma, que amenaza con conquistarla. Entonces llaman a nuestro amigo Pirro y le dicen, «Oye, ¿puedes defendernos y luchar contra Roma?» Y él dice, «Está bien, claro», así que empieza a pelear en su camino hacia Roma y está perdiendo. Gana las batallas, pero pierde tantos hombres que básicamente está siendo destruido, aunque técnicamente gane. Esto ocurre como 3 veces seguidas. Creía que podía ser el próximo Alejandro Magno. Estaba obsesionado con él. Copió todo su estilo, copió todas sus tácticas de batalla y literalmente decía, la mamá de Alejandro es de Epiro, yo soy de Epiro, mi mamá es de Epiro. O sea, básicamente soy Alejandro. Quería ser él, pensaba que lo era, pero no es así. No eres ese tipo, amigo. Lo siento, Pirro. De ahí viene el término victoria pírrica. Ganar, pero a un alto costo. Este tipo solo intenta copiar el estilo de Alejandro. Simplemente fascinante. Veo a Alejandro y pienso que lo tenía todo, y no sé si pudo hacer algo distinto. Creció en campaña con su padre y lo formaron como rey filósofo desde el inicio. Su mamá le decía, eres un dios. No había manera de que fuera a hacer otra cosa, y no había forma de que regresara a vivir una vida normal. Ya sabes, en la Macedonia griega. No iba a pasar como en la historia. Tal vez no sea cierto, pero refleja quién es Alejandro. Lloró al ver la luna, pues no podía conquistarla. He oído que Alejandro lloró tras conquistar los últimos pueblos de la India, porque ya no tenía más mundo que conquistar. Existen varias versiones de la historia, probablemente todas apócrifas, pero reflejan bien quién era este tipo. Y, en última instancia, cómo fue recordado, simplemente como este consumado conquistador que existía solo para la conquista. Es una historia interesante porque los atributos que hacen grandes a las personas suelen ser también los que las destruyen. Por ejemplo, pienso en Steve Jobs, un gran visionario y muy brillante. Siempre pensaba por sí mismo, rechazaba las palabras de los demás, rechazaba la autoridad y decía, yo soy la fuente. Y como resultado, inventó cosas increíbles. Literalmente construyó algunas de las primeras computadoras personales que tenían, por ejemplo, la mejor interfaz de usuario desarrollada, el iPhone. Fundó Pixar. Era un visionario y no aceptaba consejos.
Cuando enfermó, los doctores le recomendaban tratamientos, pero él prefería los suyos. Sé que es mejor para mí y muere al final. Y es como, hay tantas personas en las que puedo pensar así. Las cosas que los hacen grandes también son su maldición. Y siempre digo, lo que se necesita para llegar no es lo mismo que lo que se necesita para mantenerse. Si te quemas rápido al subir, brillarás más al caer. Así es. Así que, si estás construyendo algo en tu propia vida, si tienes una carrera, si estás haciendo cualquier cosa, esa ventaja competitiva que tienes, eso que te hace grande. Así es como pienso de mí mismo, como si hay algo que tengo que me da una ventaja competitiva. Siempre lo mantengo en el fondo de mi mente, porque hay un lado opuesto a eso que al final te va a hacer caer. O eres un adicto al trabajo y simplemente trabajas todo el día sin parar. Eso es increíble. Vas a triunfar, pero luego tendrás familia e hijos, seguirás trabajando sin parar y te olvidarás de ellos. Tus hijos te odiarán y no tendrás relación con ellos. Y entonces has tenido éxito en los negocios, pero tienes una familia con la que estás desconectado. O sea, ¿eso realmente es éxito? La plenitud implica varios aspectos y cualidades que hacen grande a una persona. Alejandro es un gran ejemplo de alguien muy bueno conquistando, pero no para construir un estado. O en lo empírico, como la cohesión imperial, o simplemente crear algo que exista. Hay que reconocer que Filipo, padre de Alejandro, sí creó un mundo sostenible tras su partida. Quiero decir, básicamente puso a Macedonia en el mapa y conquistó un montón de estados vecinos y construyó un imperio realmente funcional que, incluso cuando él ya no estaba, siguió creciendo. Alejandro no tuvo esa suerte. Dime, Cristos, ¿recuerdas los nombres de los hijos de Alejandro? Tuvo un hijo legítimo confirmado, Alejandro IV, con su esposa, Roxana, y un hijo ilegítimo supuesto, Heracles, con su amante, Barcine. Ahora, básicamente ambos fueron asesinados siendo bebés, ¿verdad? ¿Correcto? O sea, él tiene estos hijos y las esposas o amantes, lo que sea. También son asesinados básicamente por los sucesores que están en esta lucha de poder. Sí, así que es como, sí, amigo, tuviste estos hijos. Lo hiciste bien, pero no creaste un sistema que prosperara sin ti. Pero en su mente, él piensa, ¿por qué tendría que hacer eso? Tengo 32 años. Literalmente soy Dios, ahora puedo hacer lo que quiera. La gente siempre pregunta si Olimpia asesinó a Filipo II, padre de Alejandro. Algunos dicen que fue envenenado o, ya sabes, tal vez fue una trampa o algo así. El hecho de que Olimpia creyera en vida, supuestamente que Alejandro fue asesinado envenenado, me hace pensar, oh, ella mató a Filipo II. El hecho de que su propio hijo sea asesinado, y ella dice sí, lo creo totalmente porque eso es lo que yo le hice a mi esposo, es solo como una teoría marginal. Sé que suena a conspiración histórica, pero creo que ella lo mató. ¿Tú qué opinas? No tengo comentarios. Por si acaso el estado de Olimpia te demanda. O el país de Grecia, sí. Está bien, vamos. O sea, mira, Olimpio era macedonio, ¿verdad? Claro, lo sé, supongo que ella era de Epirus. Así es mi ciudad natal. ¿Has estado ahí? ¿Todo el tiempo? ¿Tienen santuarios para Alejandro? No, en serio, no que yo sepa. Oh, deben tener algo. Olimpia, nada. No lo creo, vaya, debe haber estatuas en algún lugar, pero simplemente no están exhibidas de manera prominente. ¿Qué hay del Monte Olimpia? Eso es en otra zona de Grecia, no es un épido. Es curioso que el Monte Olimpia hizo exactamente lo que Zeus. Ya sabes a lo que me refiero, chócala. Gente en casa, vamos a terminar esto. Aprendí mucho de Alejandro, me motivó. La mayor lección es: no permitas que tus mejores cualidades, las que te hacen único y fuerte, terminen siendo tu debilidad. Protégete, aprende, reflexiona. Tengo gran talento para esto. ¿Podría mi obsesión y enfoque en ese talento ser también mi perdición? Eso es lo único en lo que pienso para mí mismo. Así es como trato de, ya sabes, llevar bien mi vida. Solo trato de hacerlo. Todo tiene un lado opuesto que puede ser malo. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Un yin y un yang? Creo que es yin y yang. De todos modos, no dejes que te conviertas en Alejandro Magno. Aprende de todo lo que hizo. Valor, valentía, innovación y confianza. Pero también aprende de su caída, el hecho de que no creó un imperio exitoso y próspero en el momento de su muerte, que exigió demasiado a sus hombres, que no escuchó ni tuvo empatía por las personas a su alrededor. Solo, ya sabes, de cada gran hombre puedes aprender dos cosas: qué hacer y qué no hacer.
De todos modos, si son fans de History Camp, buenas noticias, estamos aquí mismo. Si también les gusta el contenido religioso, si les gustan los análisis profundos sobre lo que todos creen, eso es lo que me gusta hacer. Me gusta averiguar por qué todos creen, qué y quién es el Dios al que adoran y cómo se orientan ya sea directa o indirectamente hacia este sistema de creencias. Por eso creé Religion Camp, donde tenemos episodios sobre Islam, mormonismo, sud, cristianismo, judaísmo, hinduismo, sijismo y más. Cubrimos de todo, incluso Campamento Gañón. Ahí es donde hago investigaciones profundas sobre todo tipo de teorías de conspiración locas, teorías aleatorias que encuentro en internet, entrevistas e investigaciones profundas con personas mucho más inteligentes que yo. Puedes checarlo ahí. Si te gusta la historia, cada semana hay episodios en History Camp. También puedes comprar mercancía en Camp RD y checar la ropa. Además, estoy de gira. Mark Gagnon en vivo. Me gustaría verlos pronto en un show de stand-up. Este fue otro episodio de History Camp. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto para hablar del pasado. Paz.